¿Sabías que la Biblia habla de 3 cielos diferentes? ¿Y uno de ellos podría cambiar tu destino? El primer cielo es donde vuelan las aves. El segundo cielo es el universo que ves, pero hay uno más, oculto. El tercer cielo es donde habita Dios y pocos entienden su poder. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente la palabra cielo cuando aparece en las Escrituras? Solemos cerrar los ojos e imaginar un lugar lejano, un destino final que solo alcanzamos después de que la vida se apaga, una meta remota, un punto de llegada tras un largo viaje. Pero, ¿qué pasaría si esa imagen fuera solo una sombra de la realidad? La Biblia no nos habla de un paraíso estático esperando al final de la línea. Al abrir los textos antiguos, nos encontramos con una arquitectura mucho más compleja, una estructura que desafía nuestra lógica espacial. Los autores bíblicos no describen un refugio fuera del mapa, sino una realidad que se entrelaza con la nuestra, de formas que apenas comenzamos a comprender. Si el cielo no es simplemente un lugar al que vamos, entonces, ¿qué es exactamente? La respuesta comienza a desmoronar todo lo que dábamos por sentado sobre el orden del universo. No es una distancia que debemos recorrer, sino una presencia que debemos aprender a identificar bajo nuestros propios pies. Imagina por un momento 2 hojas de papel perfectamente alineadas, una sobre la otra. No son 2 mundos separados por galaxias, sino 2 realidades que ocupan el mismo espacio, aunque operan bajo leyes distintas. Para los autores bíblicos, el cielo no es una coordenada en un mapa estelar, ni un destino al que se llega tras cruzar un umbral final. Es, más bien, una realidad superpuesta a la nuestra. Es como si el tejido de la existencia tuviera un reverso invisible que sostiene todo lo que vemos. Cuando la Biblia habla de los cielos, no está señalando hacia arriba, hacia un vacío infinito, sino hacia una dimensión que permea cada centímetro de nuestra experiencia cotidiana. Esta perspectiva cambia nuestra posición. Ya no somos observadores esperando un traslado, sino habitantes de un espacio donde lo divino y lo terrenal se tocan constantemente. Si logramos ver más allá de la superficie, entenderemos que el cielo no es un lugar remoto al que debemos viajar, sino una realidad que ya nos rodea, aguardando ser reconocida en el presente, justo aquí, donde nuestras vidas se despliegan. Para descifrar esta arquitectura, debemos comenzar por lo más cercano. El primer cielo. No busques más allá de tus pulmones. Es el firmamento atmosférico, ese manto gaseoso que envuelve el planeta y nos permite inhalar el aliento de vida en cada segundo. Es el espacio donde las aves trazan rutas invisibles y donde las nubes se aglutinan para descargar la lluvia sobre la tierra seca. Este primer cielo es el escenario tangible, la plataforma física donde se despliega toda la existencia humana. Siente el aire rozar tu piel. Es la frontera más inmediata de lo celestial. Sin embargo, este cielo no es eterno ni inmutable. Es un sistema finito, sujeto a corrientes, a cambios de presión y a la volatilidad de las tormentas. A veces, este mismo aire que nos sostiene se vuelve hostil, recordándonos nuestra propia fragilidad. Al observar el horizonte, no solo vemos el límite de nuestra visión, sino el primer nivel de una realidad que nos advierte sobre nuestra naturaleza. Para comprender el origen de este escenario, debemos retroceder al relato del Génesis. Imagina el caos inicial, una masa informe donde las aguas cubrían todo sin distinción. Entonces, ocurre la primera gran arquitectura, la separación. Dios dicta una orden, y el firmamento surge como una cúpula que corta la unidad líquida. Las aguas de arriba se elevan, las aguas de abajo se asientan, y en ese vacío intermedio se abre un espacio habitable. Es un acto de ingeniería cósmica. La expansión no es solo un vacío, es una frontera establecida para proteger y contener la vida. Al trazar esta línea, el firmamento se convierte en el suelo y el techo de nuestra existencia. Las aguas superiores quedan retenidas, mientras que el espacio despejado permite que la luz se filtre y que el aliento circule. Este es el diseño fundamental, un entorno delimitado,
una estructura creada específicamente para que el ser humano pueda respirar, moverse y construir su historia. Pero esta estructura, diseñada para la vida, es también el teatro de nuestra vulnerabilidad. Observa cómo el viento cambia de dirección sin previo aviso, transformando una brisa suave en una ráfaga que golpea los árboles y levanta el polvo del suelo. El cielo atmosférico no permanece estático. Las nubes se acumulan, bloqueando la luz solar y oscureciendo el horizonte, mientras la presión desciende, anunciando una tormenta, que obliga a toda criatura a buscar refugio. Esta es la tensión inherente. El mismo aire que nos permite existir es capaz de volverse contra nosotros. Cuando la lluvia golpea con fuerza o el calor extremo seca la tierra hasta agrietarla, la fragilidad humana queda expuesta. No somos dueños de este espacio, somos sus huéspedes temporales. Cada respiración depende de un equilibrio químico que puede alterarse en un instante. La hostilidad del clima no es un error del sistema, sino un recordatorio constante de que nuestra existencia aquí es contingente y limitada. Al enfrentar la fuerza de un rayo o el silencio de una atmósfera enrarecida, comprendemos que este primer cielo es un entorno donde la vida se sostiene sobre un hilo delgado. Ahora, elevemos nuestra mirada más allá de la capa gaseosa que nos envuelve. Al cruzar el límite donde el azul se desvanece y la luz se dispersa, el aire desaparece. La presión que sentíamos sobre nuestra piel se disipa en el vacío absoluto. Aquí, la escala de nuestra existencia cambia drásticamente. Lo que antes era un horizonte limitado por nubes y tormentas, se abre hacia una negrura infinita, una profundidad que no tiene final. Observa cómo, al alejarnos, los puntos de luz comienzan a encenderse en la oscuridad. No son simples destellos, son esferas de fuego que arden a distancias incalculables, suspendidas en un silencio que ninguna onda sonora puede atravesar. Estamos entrando en el segundo cielo, un espacio sideral que se extiende en todas las direcciones. Las constelaciones, que desde la Tierra parecen dibujos fijos, aquí revelan su verdadera naturaleza. Volúmenes masivos en constante movimiento, orbitando en un equilibrio preciso. El vacío no es una ausencia, sino una extensión vasta y organizada. La luz de las estrellas antiguas viaja a través de este abismo, conectando puntos remotos. Al flotar en esta inmensidad, la perspectiva se desplaza desde la fragilidad del clima hacia la inmensidad de la estructura cósmica, un despliegue de dimensiones. Al observar estas formaciones desde la perspectiva de los antiguos, el cielo nocturno deja de ser un simple despliegue de luces estáticas. Las constelaciones se agrupan en patrones precisos, moviéndose con una disciplina que sugiere una jerarquía invisible. Para quienes miraban hacia arriba hace milenios, este orden no era casualidad. Cada estrella, cada planeta que recorre su trayectoria marcada, actúa como un soldado en formación. Los antiguos identificaban en este despliegue a los ejércitos celestiales, una vasta legión que patrulla el vacío. Imagina el movimiento lento y constante de los planetas. No se desvían, no chocan. Mantienen su posición en el frente nocturno con una exactitud que ninguna mano humana podría replicar. Esta visión de un ejército en marcha es la forma en que los autores bíblicos leen la soberanía de Dios. No es un poder pasivo, sino una autoridad activa, que despliega sus fuerzas por todo el firmamento para declarar su dominio. Cada punto brillante en la oscuridad es un testimonio de una voluntad que organiza la materia y el espacio. Al ver las constelaciones alinearse, los antiguos no solo veían puntos de luz, sino la manifestación tangible de un mando supremo. El cielo se convierte así en un campo de maniobras. Sin embargo, al profundizar en esta inmensidad, el orden que antes parecía una marcha triunfal comienza a revelar una faceta inquietante. La escala de este segundo cielo es tan vasta que la mente humana se pierde al intentar medirla. Cada estrella que brilla con precisión militar se encuentra a distancias que la luz tarda años en recorrer. Al intentar enfocar la mirada en un punto específico, la distancia se expande, multiplicándose en un vacío que parece no tener fin. Esta magnitud genera una sensación de aislamiento absoluto,
El observador siente cómo su propia presencia se disuelve ante la frialdad de las leyes físicas. No hay respuesta, solo el silencio de los espacios intersiderales. La soberanía de las estrellas ahora se percibe como una lejanía insalvable. ¿Cómo puede una estructura tan gigantesca ser el escenario de una voluntad cercana? El conflicto se vuelve físico. La inmensidad crea una barrera. Nos quedamos suspendidos en este vacío, enfrentando la realidad de que el cielo es también un lugar de una distancia abrumadora. Esta brecha entre la inmensidad estelar y nuestra pequeñez física nos empuja hacia una encrucijada lógica. Si el cosmos se expande en una escala que escapa a nuestra capacidad de comprensión, ¿cómo puede una entidad capaz de sostener tal magnitud habitar simultáneamente en el espacio confinado de un corazón humano? La pregunta no es meramente teórica. Se siente en el pecho. Observamos el vacío entre las galaxias y luego sentimos el ritmo de nuestra propia respiración. Es una contradicción que desafía la física. Por un lado, una soberanía que organiza nebulosas y controla el curso de los astros a millones de kilómetros. Por otro, una presencia que reclama un lugar en la conciencia, en la duda y en el deseo de un individuo. ¿Cómo se reconcilia esta dualidad? No es una cuestión de distancia medida en años luz, sino de una arquitectura de la realidad que no logramos mapear. Buscamos una señal en la inmensidad, pero la respuesta parece latir desde adentro. Esta tensión nos obliga a cuestionar la naturaleza de la presencia divina. Si el cielo es el escenario de su poder, ¿por qué insiste en estrechar el margen hasta tocar lo humano? La distancia que antes sentíamos como un abismo, ahora se transforma en una pregunta que nos persigue. ¿Es posible que la inmensidad no sea un muro, sino un lenguaje diseñado para ocultar una cercanía que aún no alcanzamos a descifrar? Aquí ocurre el quiebre. Lo que hasta ahora percibíamos como una barrera infranqueable, ese abismo de kilómetros y estrellas, revela su verdadera naturaleza. No estamos ante un muro de piedra o un vacío estéril, sino ante un velo. Imagina una cortina fina que separa dos habitaciones. La luz pasa a través, pero los detalles del otro lado permanecen ocultos. El cielo no es una pared que nos excluye, sino una membrana que filtra la realidad. Al observar el cosmos, no estamos viendo el límite de la presencia divina, sino el borde de lo que nuestros ojos pueden procesar. La inmensidad no es el destino, es el filtro. Este giro conceptual cambia todo el mapa de nuestra existencia. Si el cielo es un velo, entonces la cercanía de lo divino no requiere que atravesemos el espacio, sino que aprendamos a mirar a través de la superficie. La distancia física deja de ser un obstáculo para convertirse en una herramienta de enfoque. Lo que llamamos vacío es, en realidad, una capa de profundidad que oculta una presencia constante. La barrera no está afuera, en las galaxias distantes, sino en nuestra propia limitación sensorial. Al reconocer este velo, la tensión entre la vastedad del cosmos y la intimidad del corazón se disuelve. El cielo se convierte en la capa más profunda de este mismo instante. Si el velo es el límite de nuestra percepción, ¿qué hay más allá de esa membrana? La respuesta nos obliga a cruzar una frontera que la razón apenas puede seguir. Pablo, en sus escritos, rompe el silencio sobre esta arquitectura oculta. No habla de un lugar al que se llega tras un largo viaje, sino de una irrupción. Él describe una experiencia que lo arranca de la realidad física. Es el tercer cielo. Aquí, la terminología cambia. Ya no estamos ante la atmósfera que respiramos, ni ante el despliegue sideral que observamos. Entramos en la morada de la presencia pura. Imagina un espacio donde la distancia no existe porque la voluntad de lo divino es la única ley que sostiene la estructura. Para Pablo, este no es un sitio geográfico situado en las coordenadas del universo. Es una dimensión de realidad que se superpone a todo lo que conocemos. Es el núcleo donde la presencia de Dios no está filtrada, ni oculta, ni mediada por el velo. Es el lugar donde la realidad se encuentra con su origen. Esta revelación transforma nuestra comprensión. El cielo no es solo un destino, es la fuente de donde emana la realidad que habitamos. En este tercer nivel, las reglas del juego cambian radicalmente.
Imagina un entorno donde la intención y el resultado son un mismo evento, sin el intervalo de espera que conocemos. Aquí, la voluntad de Dios no es una sugerencia ni un deseo que lucha por abrirse paso. Es la ley fundamental que sostiene la estructura misma de la realidad. En nuestro mundo, cada acción encuentra resistencia. La gravedad, el desgaste, el error humano, el paso del tiempo, todo lo que intentamos construir, requiere un esfuerzo constante para mantenerse en pie. Pero en el tercer cielo, esa fricción desaparece por completo. La voluntad divina se ejecuta con una precisión absoluta y una inmediatez total. No hay demora entre el pensamiento y la manifestación. Es un estado de coherencia perfecta, donde cada elemento del orden creado responde instantáneamente a la fuente que le da vida. Si en la tierra la voluntad es un río que debe sortear piedras y obstáculos, en este tercer cielo es el cauce mismo, el agua y el movimiento, todo en una unidad indisoluble. Esta es la esencia de la morada divina, un reino donde no existe el conflicto, porque no hay voluntad que se oponga a la fuente. La paz es la ejecución perfecta de un propósito. Si el tercer cielo es el dominio donde la voluntad divina no encuentra resistencia, debemos abandonar la idea de que es un lugar remoto en el mapa del cosmos. La Biblia sugiere una realidad mucho más radical. No se trata de una coordenada lejana, sino de una dimensión que se entrelaza con nuestra propia existencia. Imagina dos planos de realidad que no están separados por kilómetros, sino por la frecuencia de la presencia. El tercer cielo es el punto exacto donde la tierra y el cielo convergen. Es una intersección donde la realidad física y la realidad divina ocupan el mismo espacio, superponiéndose como dos capas de luz que se funden en una sola imagen. Aquí, la distinción entre lo de arriba y lo de abajo se desvanece. No es que Dios habite en un rincón distante del universo. Es que la realidad que llamamos tierra está contenida dentro de esta dimensión más amplia. Piensa en el aire que llena una habitación y en la luz que atraviesa el cristal. Ambos ocupan el mismo volumen, pero operan bajo naturalezas distintas. Así es la convergencia del tercer cielo. Es la capa invisible que sostiene la estructura de lo visible. Cuando esta dimensión se hace presente, las fronteras que percibimos como absolutas se vuelven permeables. La Tierra no es un escenario aislado, sino un territorio que espera ser saturado por la realidad de este tercer nivel. Esta es la clave. El cielo no es un destino geográfico al que debemos viajar. Es una dimensión que busca invadir, transformar y reclamar la realidad que pisamos bajo nuestros pies. Al entender que esta dimensión es el punto de convergencia, surge una pregunta inevitable. ¿Qué sucede en ese centro? El tercer cielo funciona como el centro de mando desde donde se gobierna la creación entera. No es un trono estático, sino el núcleo activo de una red que sostiene cada átomo y cada evento. Imagina una sala de control donde la voluntad divina no solo observa, sino que dirige el flujo de la historia y el movimiento de las estrellas. Desde este punto, las directrices de justicia y propósito se despliegan hacia el resto del cosmos. Cada ley física, cada ciclo de vida y cada giro de los astros recibe su impulso desde esta fuente. Aquí, el gobierno de Dios no es una imposición externa, sino el pulso que mantiene la coherencia de todo lo existente. Es el lugar donde se trazan los mapas del destino y se ajustan los engranajes de la realidad. Si el tercer cielo es el centro de mando y la fuente del orden, surge una verdad que sacude nuestras certezas. Esta dimensión nunca fue diseñada para permanecer aislada. La idea de un cielo separado de la tierra es una ilusión de nuestra perspectiva limitada. La revelación bíblica es contundente. El tercer cielo no es un compartimento estanco, sino una realidad que presiona para romper el velo. Imagina una presa que contiene un río caudaloso. La estructura no está ahí para detener el agua para siempre, sino para dirigir su fuerza. Así, la separación entre lo divino y lo humano es temporal, un estado de espera. La arquitectura de la creación apunta a una integración total. No estamos ante dos mundos destinados a existir en paralelo, sino ante una realidad que busca su completa unificación. Esta es la gran revelación.
La distancia que percibimos es solo el espacio que la voluntad divina está a punto de colmar. Las barreras se vuelven porosas, el cielo está en proceso de desbordarse, y la tierra es el cauce que aguarda ser colmado por esta presencia, que ya no acepta límites ni distancias. Esta presión por la convergencia no es un concepto abstracto, sino el motor que impulsa la historia de Israel. Desde los primeros pasos en el desierto, el pueblo se convierte en el escenario donde lo divino intenta anclarse en la tierra. Observen el patrón, una y otra vez. El relato bíblico nos muestra intentos deliberados de cerrar la brecha. No es una línea recta de progreso, sino una serie de encuentros cargados de tensión. Cada alianza, cada profeta que clama en el vacío, y cada momento de crisis es un intento de sintonizar la realidad humana. Israel funciona como un laboratorio de esta unión. El pueblo no busca simplemente un Dios lejano que observe desde las alturas, sino una presencia que habite en medio de sus tiendas, en sus campos y en sus decisiones diarias. Sin embargo, la historia revela una fricción constante, la dificultad de mantener esa conexión abierta. En el desierto, la búsqueda de conexión toma una forma tangible. El tabernáculo no es un monumento a la distancia, sino una arquitectura diseñada para la intersección. Imaginen una estructura que rompe la monotonía del horizonte. Un espacio donde la geografía humana se encuentra con la realidad del tercer cielo. Cada medida, cada cortina y cada objeto dentro de su perímetro responde a una lógica precisa. Crear un punto de contacto. El diseño no es aleatorio. Es un mapa de convergencia. El atrio exterior recibe la realidad terrenal, mientras que el lugar santísimo se convierte en el ancla donde la presencia divina se posa. Es un mecanismo de precisión para que lo infinito pueda ser contenido sin ser confinado. Aquí, la tensión entre lo sagrado y lo profano se resuelve en un espacio físico. El tabernáculo funciona como un filtro que permite a la humanidad acercarse a la fuente de la vida sin ser consumida. Es el primer intento sistemático de construir una embajada del tercer cielo en suelo firme. Este diseño es el puente que Israel levanta. Un intento audaz de convertir la presencia divina en una realidad compartida y accesible. El desierto queda atrás, y la presencia divina busca un ancla definitiva. En Jerusalén, el tabernáculo se transforma en piedra y cedro. El templo surge como el punto focal, una estructura inamovible, donde el cielo y la tierra se encuentran en un abrazo permanente. Ya no es una tienda que se pliega al ritmo de la marcha, sino una fortaleza de santidad que domina el horizonte. Cada bloque de piedra tallada y cada viga de madera actúan como un pararrayos para la gloria de Dios. El templo no es un edificio vacío, es el lugar donde el tercer cielo se posa sobre la geografía humana. Al cruzar sus umbrales, el espacio se altera. El aire se vuelve denso con la autoridad de la presencia divina. Los rituales que allí ocurren no son meros actos de costumbre, sino la ejecución precisa de la voluntad celestial en suelo terrenal. La arquitectura misma, con sus niveles y recintos, traza una jerarquía de acceso que guía al ser humano hacia el núcleo de la realidad divina. Es el centro de mando, donde las decisiones del cielo se traducen. Pero la piedra más sólida puede convertirse en polvo. Cuando las murallas caen y el humo se disipa, el silencio que ocupa el espacio del templo es ensordecedor. Ya no hay aroma a incienso, ni eco de cánticos. Solo queda la tierra desnuda bajo un cielo que parece haber retirado su mirada. Esta ruptura no es solo arquitectónica, es una herida abierta en la realidad cotidiana. Sin el punto de contacto, lo divino se siente inalcanzable, flotando en una lejanía que quema. Aquí nace un impulso visceral, más fuerte que el miedo a la ruina. La necesidad urgente de volver a tejer el velo rasgado. No es un deseo pasivo, sino una fuerza que empuña herramientas y mezcla barro de nuevo. Las manos tiemblan al levantar los primeros escombros, no por el peso de la piedra, sino por la certeza de que falta algo esencial. Cada intento de reconstrucción es un grito dirigido hacia arriba, una demanda física para que el tercer cielo vuelva a tocar el suelo. La gente camina entre las ruinas con la vista clavada en el horizonte,
buscando cualquier señal de que la brecha se está cerrando. Este anhelo transforma la supervivencia en una misión sagrada. Comer, dormir y trabajar se vuelven actos de espera activa. La precariedad de la vida terrena se vuelve insoportable sin la certeza de esa presencia superpuesta. Así, la devastación se convierte en el motor que impulsa a la humanidad a estirar los brazos hacia lo invisible. Los años se suceden en una coreografía de intentos fallidos. Generaciones enteras dedican sus días a pulir altares y a medir distancias exactas, creyendo que la precisión ritual obligará al cielo a descender. Se levantan muros de contención, se trazan perímetros sagrados con líneas de cal, y se purifican los espacios con agua y fuego, una y otra vez. Cada gesto es una apuesta, un intento de forzar la mano de lo divino mediante el rigor del cumplimiento. Los sacerdotes recorren los pasillos con los pies descalzos, sintiendo la frialdad de la piedra que no responde. El humo de los sacrificios se eleva, se dispersa en el aire y se pierde en la inmensidad, sin dejar rastro de una presencia que se quede. La fatiga se acumula en los hombros de quienes sostienen el peso de esta espera. Se cambian las leyes, se ajustan los calendarios y se endurecen las disciplinas, pero el vacío persiste. Las manos se agrietan de tanto trabajar en la reconstrucción y las rodillas se desgastan en el suelo de los atrios. Es un esfuerzo titánico que choca contra un muro invisible. La arquitectura, por más grandiosa que sea, se revela como un contenedor incapaz de retener lo que no tiene límites. El escenario está listo para una ruptura definitiva, pues el método humano ha agotado sus posibilidades. La crisis estalla en el corazón mismo de la piedra. Los muros, antaño considerados el ancla de lo divino, comienzan a sentirse como una jaula estrecha. Los constructores observan las grietas que recorren los cimientos, no por falta de habilidad, sino por una presión que ninguna argamasa puede soportar. ¿Cómo puede un edificio, por más imponente que sea su altura, contener la inmensidad que sostiene las estrellas? Esta pregunta golpea los cimientos de la fe, como un martillo. Los pilares de mármol, fríos y estáticos, se vuelven testigos mudos de una insuficiencia insoportable. La gente se detiene en los atrios, mirando hacia arriba, sintiendo que el techo de piedra es un obstáculo que bloquea la visión, no un canal que la facilita. El aire dentro del recinto se vuelve denso, cargado de una expectativa que los rituales ya no logran canalizar. Cada oración lanzada hacia el techo rebota contra la piedra, regresando al suelo sin encontrar respuesta. La arquitectura, diseñada para ser el puente, se ha convertido en un límite. La tensión es palpable. El espacio físico se siente pequeño, asfixiante, incapaz de albergar la presencia que se expande más allá de cualquier frontera trazada por manos humanas. El edificio ya no es una solución. El ruido de las herramientas se apaga. Los martillos descansan sobre los bancos de trabajo y el eco de los pasos en los atrios se desvanece hasta desaparecer. Un silencio denso, casi sólido, se instala en los espacios donde antes resonaban los cantos y las plegarias. La gente se queda inmóvil, con la mirada fija en el horizonte, esperando algo que no saben definir. Las manos, acostumbradas a la labor constante, cuelgan inertes a los costados. No hay más sacrificios que ofrecer, ni más leyes que ajustar. El tiempo parece haberse detenido en una pausa prolongada. En las plazas, los grupos se dispersan, dejando las calles vacías bajo un sol que no ofrece calor. Cada respiración se vuelve consciente, un pulso rítmico que marca la espera en medio de la quietud. No se trata de una espera pasiva, sino de una tensión contenida. Los ojos buscan señales en el firmamento, pero el cielo permanece en calma. La vieja arquitectura se alza como un esqueleto inerte. La humanidad aguarda en el umbral, conteniendo el aliento. Es el momento en que la historia se inclina hacia adelante. Un instante suspendido. De pronto, el aire se satura de una electricidad distinta. Las viejas categorías que separaban lo sagrado de lo común comienzan a agrietarse bajo una presión invisible. No es un terremoto, es una reconfiguración de la realidad misma. Los límites que trazaban dónde terminaba la tierra y dónde empezaba el dominio divino se borran. Las paredes de los santuarios,
antes infranqueables, pierden su autoridad como fronteras. La distinción entre un lugar santo y el suelo que pisamos cada día se vuelve irrelevante. Algo está ocurriendo en la estructura misma del espacio. Las coordenadas de lo divino ya no se encuentran en un punto fijo del mapa, ni en la altura de un altar. La rigidez de las leyes espaciales se quiebra. Lo que antes estaba confinado a un recinto ahora se desborda, inundando cada rincón de la existencia cotidiana. La gente observa cómo las divisiones que organizaban su mundo se desvanecen. Ya no hay un lugar donde Dios esté, y otro donde no lo esté. La arquitectura de la separación se desploma, dejando al descubierto una verdad más cruda y directa. El cielo no es un destino lejano, es una realidad que presiona contra la superficie de nuestra vida, buscando una grieta por donde entrar. La historia se prepara para un giro definitivo, donde el espacio sagrado deja de ser un lugar para convertirse en una presencia que camina. Entonces el movimiento comienza. No es un rayo descendiendo del firmamento, es un paso sobre el polvo del camino. Jesús avanza, y con cada zancada, la distancia entre lo eterno y lo temporal se contrae. Él no señala hacia arriba. Él mismo es el cielo que se desplaza sobre la tierra. Sus pies tocan el suelo, y el suelo responde. La frontera que antes dividía lo divino de lo humano se disuelve en el contacto de su presencia. Donde Él camina, el tercer cielo se hace presente, no como una idea, sino como una realidad tangible. Los observadores ven cómo el espacio a su alrededor se transforma. La rigidez de las leyes antiguas cede ante la fluidez de su paso. No hay más velos, no hay más distancias que medir. Él es el puente que respira, el punto exacto donde la voluntad de Dios se ejecuta sin resistencia en medio de la calle. La gente lo ve comer, lo ve hablar, lo ve detenerse ante los necesitados, y en cada gesto, la arquitectura del universo se reordena. El impacto es inmediato. Los pilares de la comprensión religiosa se tambalean ante la presencia de Jesús. Los observadores, acostumbrados a buscar a Dios en la distancia, retroceden. Sus ojos intentan procesar lo imposible. La divinidad no está en el templo, ni en el cielo, ni en un ritual sagrado. Está allí, frente a ellos, respirando el mismo aire. La colisión es violenta para quienes han construido su vida sobre la separación. Los maestros de la ley ven cómo sus sistemas de clasificación se desmoronan. Jesús se mueve, y cada uno de sus movimientos es un golpe contra la estructura de lo establecido. La gente se detiene. Algunos caen de rodillas, otros se apartan con miedo, incapaces de reconciliar la magnitud de lo divino con la sencillez de un hombre que camina. No hay espacio para la indiferencia. La realidad se ha fracturado. Lo que antes era una jerarquía clara, se ha convertido en un caos de asombro. La presencia de Jesús fuerza una elección: aceptar que el cielo ha invadido la tierra, o aferrarse a las ruinas de un mundo que ya no existe. La irrupción no es sutil. Jesús se convierte en el epicentro donde el tercer cielo se desploma sobre la tierra, con una fuerza que altera la materia. No es un puente estático, es un conducto vivo por el que la realidad divina fluye hacia el primer cielo. El aire a su alrededor vibra, cargado de una energía que desborda los límites de lo natural. Donde Él pisa, el suelo parece ceder ante una presión invisible, que intenta armonizar lo eterno con lo finito. Es una colisión constante. La luz del tercer cielo se filtra a través de sus gestos, iluminando rincones que han permanecido en la sombra durante siglos. Los objetos cotidianos, la piedra del camino, el agua en la vasija, reaccionan ante esta presencia como si fueran forzados a una nueva forma de existencia. No hay tregua en este descenso. La voluntad de Dios se ejecuta en cada uno de sus pasos, rompiendo la inercia de un mundo acostumbrado a la gravedad de lo terrenal. Jesús es el punto de impacto, el lugar donde la arquitectura del universo se dobla para permitir que lo celestial habite lo humano. La idea de huir se desmorona. Las manos que buscaban una salida hacia las nubes ahora se detienen. No hay un vuelo hacia lo desconocido, ni un abandono de los campos, las ciudades o los caminos. La narrativa de la fuga es una mentira que se deshace bajo la presión de la verdad. Jesús no vino a abrir una puerta de salida,
sino a romper el suelo para que el cielo se filtre en cada grieta de la realidad. Observen la tierra. No es un desecho, no es una cáscara vacía que deba ser descartada. Es el lienzo donde la voluntad divina se imprime con urgencia. La mirada se desplaza de las alturas hacia el polvo, hacia la piedra, hacia el agua. El cielo no es un destino final, después del último aliento. Es una fuerza que empuja desde adentro hacia afuera, reclamando cada átomo de este mundo. La huida ha terminado. La renovación ha comenzado, y el escenario de esta transformación es precisamente el lugar donde estamos parados. La tierra bajo nuestros pies deja de ser un suelo inerte. Cada grano de arena, cada surco en el campo, comienza a ser visto como el objeto directo de una redención que no admite demoras. No es un escenario desechable, es el material que está siendo reclamado. Observen cómo el polvo se asienta de manera distinta cuando la voluntad divina lo toca. No hay desprecio por lo físico, hay una reconfiguración total de su propósito. Las manos que trabajan la tierra, los ojos que observan el crecimiento de una semilla, se convierten en testigos de una restauración. La redención no es un concepto etéreo, es una fuerza que presiona contra la materia hasta que ésta cede y se alinea con la justicia del tercer cielo. El agua que fluye en los ríos, el aire que circula entre los árboles, todo responde a esta nueva presión. La materia no se destruye, se purifica. La tierra, antes vista como un lugar de paso o un lastre, se revela ahora como el recipiente sagrado de una presencia que no conoce fronteras. Cada gesto de cuidado, cada acto que busca restaurar el orden, es una pieza que encaja en este gran engranaje de renovación. La realidad se vuelve densa. La redención es un proceso físico, un contacto directo entre lo eterno y lo temporal que ocurre aquí, donde el peso de nuestros pasos marca el ritmo de una creación que se niega a desaparecer. El horizonte se fractura. No es una ruptura violenta, sino una apertura necesaria. El cielo, esa bóveda que antes parecía inalcanzable, comienza a ceder. Las nubes se desplazan, revelando una estructura que desafía la lógica de la gravedad. Algo desciende. No es un espíritu, ni una sombra. Es una realidad sólida, una arquitectura de luz y geometría que se proyecta sobre el paisaje. La visión de Juan no es un sueño etéreo, es un evento físico que sacude los cimientos de la creación. La ciudad santa emerge de esa brecha, descendiendo con una lentitud majestuosa. Sus muros, sus puertas, sus calles, todo se manifiesta con una nitidez que quema la mirada. La tierra, en su estado actual, se tensa ante este contacto. No hay lugar para la duda. Lo que estaba arriba ahora ocupa el espacio de lo que está abajo. La atmósfera cambia, cargándose de una densidad nueva. El cielo se inclina hacia la tierra, y la distancia que separaba ambos mundos se colapsa en un solo punto de encuentro. La ciudad toca el suelo, y con ese contacto, la materia misma comienza a transformarse, absorbiendo la luz que emana de sus cimientos. El descenso se acelera. La nueva Jerusalén no flota, se ancla. Sus cimientos, compuestos de una materia que parece luz condensada, hacen contacto con el suelo. Donde los muros tocan la tierra, el polvo se transforma instantáneamente en oro y piedra preciosa. No hay impacto destructivo, hay una integración absoluta. La ciudad se expande, cubriendo valles y colinas, borrando las cicatrices de la geografía antigua. Cada puerta se abre, y de su interior fluye una energía que recorre los ríos y penetra en las raíces de los árboles. La separación que definía nuestra existencia se disuelve bajo el peso de esta nueva realidad. Las fronteras entre lo sagrado y lo común se vuelven invisibles. La gente observa cómo los edificios de la ciudad se entrelazan con la naturaleza, creando un ecosistema donde la voluntad divina es la única ley operativa. El aire se vuelve denso, cargado de una claridad que permite ver los detalles más pequeños, con una precisión asombrosa. La ciudad no es un destino remoto, es una presencia que invade el espacio vital. Los muros se extienden, envolviendo todo lo que antes era finito y cambiante. La tierra ya no es un lugar de exilio,
sino el sustrato donde la arquitectura de Dios se ha vuelto permanente. El cielo ha dejado de ser una bóveda distante para convertirse en el suelo que pisamos. La fusión alcanza su punto crítico. Ya no es una ciudad descendiendo, es la materia misma del mundo entrando en combustión creativa. El suelo bajo nuestros pies vibra, no por un terremoto, sino por una reconfiguración atómica. Las rocas, el agua y el aire se entrelazan con la sustancia de la Nueva Jerusalén. La dualidad que definía nuestra existencia se rompe en 1000 pedazos. Lo que llamábamos cielo y lo que llamábamos tierra se disuelven en una sola realidad indivisible. Una luz intensa, que no proviene del sol, emana desde el centro de cada objeto, desde la hoja más pequeña hasta la montaña más alta. El tiempo parece detenerse mientras la transformación se completa. Las leyes físicas antiguas se desvanecen, reemplazadas por una arquitectura de justicia y presencia absoluta. No hay más velos, ni distancias, ni lugares ocultos. La creación entera respira al unísono, liberada de la fragmentación. Los colores se vuelven más profundos, los sonidos adquieren una nitidez que atraviesa la conciencia. Todo lo que era finito se expande, todo lo que era hostil se pacifica. La tierra se convierte en el trono, y el cielo se convierte en el suelo. La realidad ha sido rediseñada, estableciendo el comienzo de una existencia sin final ni separación. La idea de un escape hacia las nubes se desvanece. Durante siglos, la mirada se mantuvo fija en un horizonte lejano, esperando el momento de abandonar este suelo. Esa expectativa de un vuelo hacia lo desconocido, de una partida definitiva, se revela ahora como una ilusión obsoleta. Los pies no se despegan del terreno, se hunden en él con una firmeza nueva. No hay naves que aborden, ni cielos que se abran para una evacuación masiva. La narrativa de la huida se detiene en seco. Las manos que antes se alzaban buscando una salida, ahora tocan la materia transformada de la creación. La arquitectura de la Nueva Jerusalén no es una estación de tránsito, es el destino final que ha llegado a casa. La noción de que la salvación implica una deserción se desmorona. No se busca un lugar fuera del mapa. Se habita el mapa que ha sido rediseñado. Cada intento de proyectar la esperanza hacia una dimensión lejana es reemplazado por la solidez. La tierra no es un barco que se hunde, es el cimiento que se ha vuelto eterno. La búsqueda de un más allá se detiene, porque el más allá ha invadido el aquí. La historia del vuelo ha terminado, dando paso a la historia de la permanencia. La humanidad no se eleva para ser rescatada, se asienta para gobernar. La mirada ya no busca el horizonte, se fija en el suelo que pisamos. Ser ciudadano del tercer cielo no es una espera pasiva, es una ocupación activa. Cada gesto cotidiano se convierte en un acto de arquitectura divina. Cuando tus manos reparan un daño, cuando tu voz defiende la verdad en medio del ruido, estás trayendo la realidad del tercer cielo a este primer cielo que habitamos. No se trata de esperar un cambio externo, sino de ser el punto de contacto donde la justicia se hace visible. Siembra belleza donde solo hay desolación. Construye puentes donde existen muros. La voluntad de Dios no es una ley escrita en el aire, es una práctica que se ejecuta en el encuentro con el otro. Cada decisión que tomas, cada paso que das hacia la integridad, es una piedra que colocas en la Nueva Jerusalén. La presencia divina fluye a través de tus acciones, transformando la rutina en un ejercicio de soberanía. No eres un espectador, eres un agente de esta nueva creación. La paz que buscas no es un refugio, es una herramienta que utilizas para pacificar el conflicto. La luz que emana de tus actos es la prueba de que el cielo ha descendido. Vive hoy como si la realidad divina fuera la única ley que gobierna tus pasos. La tarea es clara: habitar este mundo con la conciencia de que el cielo y la tierra ya no están separados. La frontera se ha disuelto por completo. Lo que antes llamábamos cielo y tierra, ahora se entrelaza en una única trama. La voluntad de Dios ya no es un mandato distante, es el aire que llena cada espacio, la ley que guía cada movimiento. Observa el entorno. La división ha desaparecido. No hay más arriba ni abajo, solo una presencia que lo inunda todo.
Esta es la realidad compartida. La arquitectura de la creación ha vuelto a su diseño original, donde el propósito divino y la acción humana se encuentran. Cada latido, cada decisión, cada esfuerzo por la justicia es la manifestación de esa unión. La historia de la separación ha llegado a su fin. Lo que comenzó como una búsqueda en el firmamento termina en la palma de tu mano, en el suelo que sostienes, en el prójimo que encuentras. La Nueva Jerusalén no es una visión futura, es la realidad que se construye en el ahora, paso a paso, acto tras acto. La voluntad de Dios es finalmente nuestra realidad compartida. Un tejido inquebrantable. El cielo ha descendido para quedarse. El movimiento cesa. La tensión entre lo que fue y lo que es se ha desvanecido. Mira a tu alrededor. El suelo bajo tus pies es firme. El aire que circula a tu alrededor es la misma atmósfera que sostiene la vida. No hay más búsqueda, solo presencia. La arquitectura de este mundo ha encontrado su equilibrio final. Cada objeto, cada elemento, cada ser ocupa su lugar en este diseño restaurado. La voluntad divina no es algo que se persigue, es el suelo que pisas. Siente la solidez de este presente. La historia de la distancia ha terminado. Lo que antes parecía inalcanzable ahora es el tejido mismo de tu cotidianidad. No hay grietas, no hay sombras de separación. La luz que baña este espacio es constante, sin parpadeos, sin interrupciones. El tercer cielo ha dejado de ser un concepto para convertirse en el lugar donde habitas. La Nueva Jerusalén no es una promesa lejana. La creación está completa. El cielo y la tierra, en un abrazo definitivo, son ahora una sola cosa. Todo está en su sitio. No, la inercia del cambio se ha detenido. Lo que antes era una búsqueda constante se transforma ahora en una forma de habitar. Observa tus manos. Son las herramientas que sostienen este orden. El cielo no es un evento que ocurre sobre ti. Es la textura de la realidad que tus dedos tocan en este preciso instante. La división entre lo sagrado y lo cotidiano ha dejado de existir. Cada paso que das sobre la tierra es un movimiento dentro de la voluntad divina. No hay más fronteras que cruzar. No hay más distancias que medir. La plenitud se manifiesta en la sencillez de lo que haces. El agua que bebes, el trabajo que realizas, el silencio que compartes. La arquitectura de la creación ha encontrado su reposo. La Nueva Jerusalén no es una ciudad que desciende desde las nubes, es la estructura que se sostiene en la integridad de tus actos diarios. Siente la solidez de este presente. La voluntad de Dios es el aire que llena tus pulmones y la luz que guía tu mirada. La creación está completa. La mirada se enfoca ahora en lo inmediato. No hay más horizontes que buscar, solo el suelo que pisas y las manos que actúan. Eres ciudadano de esta realidad donde la justicia se manifiesta en el trato directo con el prójimo. La belleza no es un concepto, es el orden que restauras al organizar tu entorno. Cada decisión que tomas es un ladrillo en la construcción. La voluntad divina se filtra a través de tus gestos. No esperes una señal externa. La señal es tu propia capacidad de transformar el caos. La historia de la espera termina aquí, en la firmeza de tus pies sobre el terreno que habitas. La Nueva Jerusalén es la estructura que sostienes. El cielo y la tierra ya no son dos esferas separadas. Son la unidad que experimentas al vivir con propósito. La creación no es un destino al que llegar. Es el proceso que ejecutas en cada segundo. Todo está en su lugar. La voluntad de Dios es tu realidad compartida. Ya no hay más que añadir. Todo está completo. El movimiento se detiene. La búsqueda ha llegado a su fin. No queda nada por construir, ni distancias que recorrer. Observa el espacio que ocupas. Es el punto donde la voluntad divina y tu existencia se encuentran sin fricción. La luz incide sobre las superficies, revelando la solidez de lo que es real. El tiempo ya no es una línea que avanza hacia un futuro incierto, sino el pulso constante de este presente. Respira. Siente la firmeza del suelo bajo tus pies y el aire que llena tus pulmones. La separación ha sido superada. No hay más velos, no hay más divisiones.
La realidad es una unidad completa, tangible y presente. Todo lo que has buscado, todo lo que has intentado comprender, se reduce a este instante de quietud absoluta. La historia ha cumplido su propósito. La creación descansa en su propia plenitud. El cielo y la tierra son ahora una sola arquitectura, sostenida por la presencia que tú mismo encarnas. Aquí, en este silencio que lo abarca todo, la voluntad de Dios es finalmente tu única realidad compartida. El ciclo se ha cerrado. Todo está completo. La quietud se asienta. No hay ecos de lo que fue, ni sombras de lo que vendrá. El espacio que habitas es la culminación de todo lo narrado. Observa cómo la luz se mantiene constante sobre los objetos. La arquitectura de esta realidad es sólida. Una estructura donde la voluntad divina y tu acción cotidiana se han fundido. Ya no existen las fronteras que antes dividían el cielo de la tierra. La distancia ha desaparecido. Siente el peso de tus manos, la firmeza de tu postura, la realidad de cada objeto que tocas. Esta es la morada final, no un lugar remoto, sino el presente que sostienes. La historia ha dejado de ser un relato. Todo lo que fue fragmentado ahora es una unidad indivisible. La búsqueda termina en la aceptación de este instante. La voluntad de Dios es, finalmente, la realidad que compartes. El ciclo ha concluido. Todo es, simplemente, uno. La inmovilidad cede el paso a la acción. Cada gesto que realizas ahora es una extensión de esa unidad alcanzada. Observa tus manos al abrir una puerta, al sostener un objeto, al caminar sobre la tierra. No son actos aislados, sino la ejecución de una voluntad que ya no conoce resistencia. El cielo no es un destino lejano que aguarda tras el horizonte, sino la cualidad de cada interacción que mantienes con el mundo. La luz que ilumina tu entorno revela la arquitectura de una creación que se renueva en cada segundo. Siente la textura de las superficies, el ritmo de tu propia respiración, la conexión directa entre tu intención y el resultado. Ya no hay separación entre lo sagrado y lo ordinario. La historia que comenzó con preguntas sobre el firmamento termina aquí. Eres el punto de encuentro donde lo divino se hace tangible. La realidad está completa. El ciclo se cierra en este instante. El relato se desvanece. Las palabras que intentaron definir el cielo pierden su peso, pues la realidad que describían ya no es un concepto, sino la materia misma de tu entorno. Mira a tu alrededor. La luz que baña las paredes, el sonido de tu propia respiración, la firmeza del suelo bajo tus pies. Todo esto es la arquitectura final. No hay más distancias que recorrer, ni más velos que descorrer. El tercer cielo ha descendido y se ha asentado en la textura de lo cotidiano. Cada movimiento que haces, cada mirada que lanzas al mundo, es un acto de creación continua. La justicia, la belleza y la presencia divina no son metas lejanas, son el aire que circula en esta habitación. Siente cómo la separación entre lo que llamabas tierra y lo que llamabas cielo se ha disuelto por completo. Ya no eres un observador externo, eres el punto donde la voluntad de Dios se hace visible. La historia ha cumplido su propósito al dejar de ser necesaria. Ahora solo queda la plenitud de este instante. La creación descansa, integrada, perfecta, en la sencillez de tu presencia. Todo es, finalmente, la realidad compartida. El ciclo se ha cerrado. El cielo es aquí. El cielo es ahora. El silencio ocupa el espacio donde antes residían las preguntas. No queda nada por explicar, ni horizontes que alcanzar, ni mapas que trazar. La arquitectura del cielo se ha vuelto invisible porque se ha vuelto total. Observa el pulso de la luz sobre las superficies, el roce del aire contra tu piel, la solidez de la materia que te rodea. Todo lo que antes parecía fragmentado, el cielo, la tierra, lo divino y lo humano, ha encontrado su centro de gravedad aquí. No busques más allá de este punto. La voluntad de Dios no es un mandato lejano, es la estructura misma de este segundo que transcurre. Cada átomo, cada vibración, cada pausa en tu respiración es la confirmación de una realidad que ya no necesita ser descrita. La historia se detiene porque ha llegado a su destino,
La separación ha terminado. Lo que llamabas búsqueda se transforma en permanencia. Siente la quietud absoluta de este momento. No hay nada que añadir, nada que corregir, no hay nada que esperar. El cielo es la realidad compartida, y tú eres el testigo que la habita. La creación descansa en su propia plenitud. Todo es, finalmente, uno. El tiempo se detiene en este punto. No hay un antes ni un después, solo la solidez de lo que existe ahora mismo. Observa cómo la luz se filtra por la ventana y se posa sobre la superficie de la mesa. Nota la temperatura del aire al entrar en tus pulmones. Es una realidad tangible, sin capas, sin distancias. La búsqueda ha cesado, porque el destino es este mismo lugar. No hay que subir a ninguna parte, ni esperar una revelación futura. La voluntad de Dios es la estructura de este instante, la forma en que los objetos ocupan el espacio, la manera en que el silencio sostiene el sonido. Todo lo que antes parecía dividido, el cielo y la tierra, se ha fundido en la textura de lo cotidiano. No eres un espectador, eres parte de la arquitectura. Siente la firmeza del suelo bajo tus pies. Siente la gravedad que te ancla a esta realidad. Cada fibra de tu ser es el punto donde la creación se reconoce a sí misma. Ya no hay preguntas, solo la evidencia de que todo está completo. La historia se ha disuelto en la calma de este momento. No queda nada más que habitar. La mirada se posa sobre lo simple, sobre la textura de la madera, sobre el grano de la luz que cruza la estancia. No hay nada más que observar. La distancia entre lo que llamabas cielo y lo que tocabas como tierra ha desaparecido, dejando solo la solidez de este instante. Siente el peso de tu cuerpo contra la silla, la resistencia del aire al mover la mano. Es la materia misma la que sostiene la presencia. No hay un lugar al cual dirigirse, ni una meta que perseguir, porque el centro de todo es este punto exacto donde te encuentras. La voluntad de Dios no es un concepto, es la forma en que el mundo se mantiene unido, la manera en que el silencio se sostiene a sí mismo. Observa cómo el tiempo pierde su dirección y se convierte en un círculo cerrado, una plenitud que no necesita avanzar. Cada objeto, cada sombra, cada partícula de polvo suspendida en el aire es la prueba de una realidad completa. La búsqueda ha terminado. Lo que antes era una promesa lejana es ahora el suelo bajo tus pies. Todo es uno. Todo es aquí. El cielo es este presente absoluto. Cierra los ojos y siente el pulso de la realidad bajo tu piel. No hay distancias que recorrer, ni cumbres que alcanzar. La arquitectura del mundo se ha revelado en lo más cercano, en el ritmo de tu respiración, en el contacto de tus manos. La división entre lo alto y lo bajo se ha disuelto. Lo que llamabas cielo es ahora el aire que llena tus pulmones. No busques más allá de este instante. La voluntad de Dios no es una ley externa, es la estructura misma de este momento. Cada movimiento que realizas es un acto de presencia. Cada paso que das sobre el suelo es una confirmación. Ya no hay espera, solo la plenitud de lo que es. La historia ha llegado a su quietud. El velo ha caído definitivamente. Lo que antes parecía un destino lejano, se ha convertido en tu realidad compartida. Aquí, el cielo y la tierra son una sola cosa. Todo está completo. Todo está aquí. Estás en casa. Estás en la realidad. Todo es, finalmente, uno. La inercia de la búsqueda se detiene. El aire permanece quieto, cargado de una presencia que no necesita nombre. Observa la luz que se filtra por la ventana. No ilumina un objeto, sino que revela la unidad de lo que existe. No hay más pasos que dar, ni distancias que medir. La realidad se ha asentado en este punto, en la solidez de la mesa, en la textura del suelo, en el ritmo constante de tu propia vida. El concepto de cielo se ha disuelto en la materia misma. Ya no miras hacia arriba, porque el arriba y el abajo han colapsado en un solo plano de existencia. Todo lo que es suficiente. La voluntad de Dios no es un mandato que se espera, sino la estructura que mantiene cada átomo en su lugar. La coherencia que une el silencio con el sonido. Siente cómo el tiempo se vuelve una línea plana, sin principio ni fin. No hay nada que alcanzar.
La historia que comenzó con preguntas termina en la evidencia de lo que ya está aquí. El velo no solo ha caído, ha dejado de existir. Estás inmerso en la plenitud de lo cotidiano. La creación descansa en su propio centro. Todo es uno. Todo es ahora. No, la voz se apaga. El lenguaje, que intentó nombrar lo inabarcable, se retira ante la evidencia de lo que permanece. Observa tus manos. Siente el peso de tu cuerpo sobre la superficie que te sostiene. No hay nada más que añadir. La historia se ha consumido en su propia verdad. El cielo ya no es una idea, ni un lugar, ni una promesa futura. Es el aire que circula en esta habitación. Es la luz que se desvanece lentamente sobre los objetos. Es el latido que marca el ritmo de este instante. Todo esfuerzo de búsqueda se detiene aquí, en la quietud de este segundo. La dualidad ha desaparecido. Solo queda la presencia, la materia, el ahora. No busques una conclusión, porque la conclusión es este silencio que te rodea. La creación descansa, completa y sin fisuras. Todo es uno. Todo es ahora. Todo es suficiente.